Entonces podemos decir que etiqueta Vaishnava es el conjunto de acciones y actividades que definen el comportamiento de un devoto de Krishna. ¿Sí? ¿Les gusta esa definición? Me parece que es acertada en base a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué sería la etiqueta Vaishnava? Es el conjunto de acciones y actividades que definen el comportamiento de un devoto de Krishna. Hace muy poco atrás, un devoto amigo me dio una definición de etiqueta Vaishnava que también ahora quiero compartir con ustedes, y me dijo que la etiqueta Vaishnava es como las normas de seguridad e higiene de la vida espiritual. ¿Conocen el concepto de normas de seguridad e higiene? Vieron que a veces cuando uno va a un trabajo nuevo o va a un lugar, te dan como una lista de cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, si es un trabajo de cierto riesgo, uno tiene que usar, digamos, no sé, cierta indumentaria, o hay lugares donde no puede ingresar porque hay otras personas técnicas más cualificadas que sí pueden ingresar a ese lugar. Por ejemplo, si uno está en los hospitales, han ingresado una vez a un hospital y han visto seguramente un cuadro en la pared que indica todas las salidas de emergencia, o qué tiene que hacer uno, por ejemplo, en caso de que el edificio se incendie. No te dicen, por ejemplo, no tomes el ascensor, anda por la escalera, pero no corras por la escalera, anda tranquilo, la salida está acá a la izquierda, ¿no? Normas de seguridad e higiene. En un trabajo material o en un contexto secular, no espiritual, las normas de seguridad e higiene nos ayudan a convivir con el otro y con el entorno. ¿Sí? Entonces esas normas de seguridad e higiene nos protegen. ¿Sí? A veces no le damos mucha bolilla o no leemos correctamente el manual, pero en realidad todas esas reglas y regulaciones existen para nuestro provecho, para nuestra protección y para cuidar mis relacionamientos y la forma en que yo me voy a involucrar en el ambiente de trabajo. Entonces, este devoto me dio aquella vez esa definición y pareció bastante acertado, porque también la etiqueta Vaishnava cuida de nuestros relacionamientos, cuida de la forma en que nosotros interactuamos los unos con los otros y sana el ambiente en que estamos todos. Tanto es así que si hay devotos maduros, si hay devotos experimentados, si hay Vaishnavas realmente profundos, incluso puede haber grandes desacuerdos entre devotos y aún así se mantiene la etiqueta Vaishnava. Aún así hay cordialidad, aún así hay civilización, aún así hay incluso hasta amistad en el desacuerdo. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante y bueno, se lo quise plantear a ustedes porque aquella vez el devoto me dijo eso, me pareció gracioso al principio, y digo, no, ¿cómo vas a comparar las normas de seguridad e higiene con la etiqueta Vaishnava? Y después con el tiempo me fui dando cuenta que quizás tenía algo de cierto este devoto que me dio aquella definición. Ahí entonces tenemos una definición desde que quizás, digamos, lo más occidental o lo que más podemos entender desde el castellano. Pero en el sánscrito hay una palabra para etiqueta. En realidad en el sánscrito hay muchas palabras para etiqueta. ¿Sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, si ponen en el Vedabase la palabra etiqueta, van a ver que aparecen múltiples palabras que Srila Prabhupada traduce como etiqueta o como conducta. Pero hay una palabra que creo que todos nosotros conocemos y quizás es la palabra o el término que más se utiliza cuando hablamos de etiqueta Vaishnava, y es el concepto de sadachara. ¿Sí? Quizás hayan escuchado esta palabra una vez, sadachara. Y sadachar es una palabra que Prabhupada traduce literalmente como etiqueta. Es una palabra compuesta, sad, que viene de siempre, eterno, ¿sí? La palabra sat también es como una especie de conjunción de este término sat, o sea, sat con D y sat con T, básicamente significan lo mismo, siempre, eterno, para siempre, ¿sí? Por ejemplo, teníamos un discípulo de Srila Prabhupada muy conocido, su gracia, Sadaputa Prabhu, un gran científico de ISKCON. Bueno, Sadaputa significa siempre puro, por ejemplo, ¿sí? Sad, entonces, al igual que Sat, significa eterno o significa para siempre. Y Achara significa comportamiento o buena conducta. Y tenemos la palabra achara, la conocemos por acharya, ¿sí? La palabra acharya es aquel que tiene achara, el que tiene un buen comportamiento,
Y nosotros definimos Acharya como el maestro espiritual que enseña con su ejemplo personal, ¿sí? Sadachara. Entonces, si unimos las dos palabras, porque Sadachara es un término compuesto, Sadachara básicamente significa una eterna buena conducta. Entonces, la etiqueta Vaishnava, etimológicamente, desde el sánscrito, significa poseer una eterna buena conducta. Muy interesante el concepto de Sadachara mismo desde nuestro idioma espiritual. Y de hecho hay un libro, un texto del siglo XIII, siglo XIV, no hay una fecha, en aquel momento en la India no había muchas fechas, pero aproximadamente se entiende que es del siglo XIII, del siglo XIV. Es un texto de Sri Madhvacharya, uno de los grandes maestros de nuestra sucesión discipular, y el texto se llama, el libro, se llama Sadacharya Smruti, el Sadacharya Smruti, que es nada más y nada menos que un manual de etiqueta. Son 35 shlokas, 35 versos, que nos enseñan a qué hora levantarnos, cómo bañarnos correctamente, cómo cantar japa correctamente, cuál es la actitud que hay que desarrollar para la devoción a Dios, cuáles son los deberes de los varnas y de los ashrams. O sea que hay mucha literatura con respecto a la etiqueta en nuestra tradición espiritual. Y Sadachara, este término que estamos manejando ahora, Srila Prabhupada lo menciona en uno de sus significados del Bhagavad Gita. Vamos a leer desde el Bhagavad Gita 5.11. Este es un significado dado por Srila Prabhupada, y en el comentario a ese verso, el 5.11 del Bhagavad Gita, Prabhupada dice lo siguiente: cuando uno actúa con conciencia de Krishna para la satisfacción de los sentidos de Krishna, cualquier acción, ya sea del cuerpo, de la mente, de la inteligencia o incluso de los sentidos, se purifica de la contaminación material. No hay reacciones materiales que procedan de las actividades de una persona consciente de Krishna. Por lo tanto, las actividades purificadas, conocidas por lo general como Sat Achara, se pueden llevar a cabo fácilmente si se actúa con conciencia de Krishna. Entonces la palabra Sadacharya está definida mismo por Srila Prabhupada en este comentario. Es un significado, como dije, Bhagavad Gita 5.11. Y básicamente acá descubrimos que el objetivo de la etiqueta Vaishnava es la elevación de la conciencia y la purificación de nuestras actividades. Entonces, la etiqueta no es algo dogmático, sino una herramienta específica que nos va a ayudar a avanzar en la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Entonces, ¿qué es la etiqueta? No es un dogma, no es una regla o una regulación opresiva, represiva, sino todo lo contrario. Es una oportunidad que tenemos nosotros para refinar nuestro comportamiento, elevar nuestra conciencia y empezar a Sadachara, ¿sí? A actuar correctamente. Prabhus, ¿venimos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien ya se quedó dormido? ¿Estamos bien? No hay gente dormida aún entre la audiencia. Qué bueno. Es muy importante que estén despiertos, por lo menos hasta más o menos la mitad. Después de la mitad yo ya los largo. Pueden dormirse si quieren, no hay problema. Entonces, ahí Seguimos tuvimos... etiqueta muy bien. Muy bien, conocen perfectamente la etiqueta. Hay que dormirse recién después de la clase. No antes ni durante. Solamente se duerme después de la clase. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí tuvimos definiciones, ¿sí? Quise empezar por el lado de las definiciones como para tener un cimiento sobre el que vamos a trabajar el día de hoy. Etiqueta viene del francés, significa rótulo, tiene que ver con designaciones, tiene que ver con protocolo, con ceremonial. ¿Qué es Vaishnava? Habíamos dicho que hay muchas formas de definir Vaishnava. En reglas generales, alguien que cumple o sigue los principios del Bhakti Yoga, pero también cualquier persona que cante Hare Krishna, aunque sea una vez, ya es considerado un devoto. Y acá vemos entonces que el término etiqueta, según el sánscrito, según el idioma propio de nuestras escrituras espirituales, se dice Sada Achara. Y Sada Achara significa un buen comportamiento eterno, tener un buen comportamiento eterno. Y este buen comportamiento tiene un objetivo, como explica Srila Prabhupada en su comentario del Bhagavad Gita 5.11,
El objetivo de la etiqueta Vaishnava es elevar nuestra conciencia para que estemos en la plataforma de lo divino, para que abandonemos la mentalidad separatista material y podamos trascender hacia la conciencia de Krishna. Ese es el objetivo, la razón de ser, la meta que tiene la etiqueta Vaishnava. Y es interesante porque si elevamos nuestra conciencia, si nos comportamos con etiqueta, este comportamiento espiritual no solo nos ayuda a nosotros, o sea, no solo nos afecta a nosotros como individuos, sino que también impacta en la vida de los demás e incluso de la sociedad. Y acá tengo dos versos que me gustaría compartir con ustedes. El primero es del Bhagavad Gita, que ustedes seguramente lo conocen, es un verso muy famoso, el 3.21 del Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Entonces, no solamente el sadachara o la etiqueta es bueno para nosotros, sino que también es bueno para los demás. Porque nosotros, al estar siguiendo este sadachara, este buen comportamiento, nos beneficiamos como individuos, pero también beneficiamos al conjunto, porque logramos impactar en el otro. Y fíjense, la palabra que Krishna usa es acharati, acharati, ¿sí? Acharati obviamente es el verbo achara conjugado de otra forma, es la misma palabra, pero escrita de otra forma, y que Prabhupada traduce como hacer o acción. Por eso el comportamiento, acharati, un buen comportamiento hace que los demás sigan las acciones que esa persona ejecute. Y fíjense también cómo lo plantea Chaitanya Mahaprabhu en el Madhya Lila 1674. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que el Vaishnava de primera clase es aquel cuya sola presencia hace que los demás canten el santo nombre de Krishna. O sea, uno sabe, ¿no?, que si canta los santos nombres, uno se beneficia, uno hace yoga, establece una relación íntima y directa con Dios. Pero cuando alguien es un sadacharya, cuando alguien es un maestro del buen comportamiento, su sola presencia hace que otros también se beneficien con el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Por supuesto, acá Chaitanya Mahaprabhu dice el Vaishnava de primera clase. ¿Sí? Estamos hablando de un Mahabhagavata, un Uttama Adhikari, estamos hablando de devotos muy maduros, muy avanzados, muy elevados en su conciencia, pero el principio es el mismo, ¿sí? Entonces, el buen comportamiento, la etiqueta Vaishnava, es buena para mí y es buena para los demás. Y cuando practico este sadachara o esta etiqueta Vaishnava, no solo me beneficio yo como individuo, sino que también beneficio a la sociedad o beneficio al colectivo. Son nociones muy positivas, muy afirmativas de lo que sería la etiqueta Vaishnava. En el Chaitanya Chaitamrita, hoy que hemos hablado mucho de Sri Chaitanya Mahaprabhu, vamos a descubrir que Chaitanya Mahaprabhu, o sea, el último avatar de Dios en la tierra, él le daba importancia muy fundamental a la etiqueta Vaishnava. Van a encontrar, si ponen en el Vedabase y empiezan a googlear en el Vedabase etiqueta, van a ver que la mayor cantidad de citas aparece del Chaitanya Chaitamrita, o sea, el Señor en la forma de devoto en la tierra hace 530 años atrás, le daba mucha importancia al concepto de sadacharya o buen comportamiento. Los versos más famosos, cuando hablamos de etiqueta Vaishnava y Chaitanya Mahaprabhu, que ustedes seguramente también conocen, son los que aparecen en el Antya Lila, ¿sí? Chaitanya Chaitamrita Antya Lila. Vamos a leer algunos extractos del 429 al 432. Esto es Antya Lila, es la última porción de Chaitanya Chaitamrita, del 429 al 432. Chaitanya Mahaprabhu está hablando con Srila Sanatan Goswami, ¿sí? Uno de sus asociados más íntimos, una de las personas que se ocupó en redactar y en escribir los libros que luego científicamente iban a cimentar la ciencia del Bhakti Yoga. Chaitanya Mahaprabhu, hablando con Sanatan Goswami, dice lo siguiente: el devoto se caracteriza por seguir y proteger la etiqueta Vaishnava. Mantener la etiqueta Vaishnava es el adorno del devoto.
Cuando alguien rompe las normas de etiqueta, la gente se burla de él y de ese modo es vencido tanto en este mundo como en el siguiente. Por seguir la etiqueta, has satisfecho mi mente. Esto es Chaitanya Mahaprabhu hablando con Sanatana Goswami, y van a ver en estos versos, en estos 3 versos, que Chaitanya Mahaprabhu le daba una importancia fundamental a la etiqueta o al sadacharya, al buen comportamiento, ¿sí? Y acá vemos en uno de los versos el efecto inverso. Con un buen comportamiento, yo puedo influenciar positivamente a la sociedad. Pero con un mal comportamiento, que dice Chaitanya Mahaprabhu, la gente se burla de la persona que tiene un mal comportamiento. O sea que un mal sadachar, o sea, un mal comportamiento, genera un efecto negativo en la población o en el entorno. Entonces acá son, como dije, versos de Chaitanya Charitamrita, Antialila 4:129 al 4:132, y son los versos quizás más famosos cuando se habla de etiqueta Vaishnava. Lo van a ver citados casi en todos los manuales de etiqueta, o cuando un devoto da una charla sobre el tema, por lo general se remite a esta serie de versos porque son más explícitos, donde Chaitanya Mahaprabhu claramente deja en claro cuál es su posición frente a la etiqueta Vaishnava. Sí hay que seguir la etiqueta Vaishnava de acuerdo con Chaitanya Mahaprabhu, muy importante. De hecho, Chaitanya Mahaprabhu veía que era tan importante la etiqueta Vaishnava que a Sanatana Goswami, a quien mencionamos recién, le había pedido ya que escribiera un libro sobre la etiqueta Vaishnava. Si nos vamos unos versos antes, en otra sección de Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila 24:344, vemos que Chaitanya Mahaprabhu le dice a Sanatana Goswami lo siguiente: debes dar explicaciones generales y científicas de la conducta y las actividades del Vaishnava. Debes dar un esquema de las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. Todo ello debes explicarlo en forma de reglas y de etiqueta. Esto es el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 24:344. Y acá vemos que el sadachar, el buen comportamiento, es también sinónimo de algo que aparece en este verso, Vaishnava Achar. O sea que para Chaitanya Mahaprabhu, portarse bien era portarse como devoto. Y quien se porta como devoto, automáticamente se porta bien. ¿Sí? Aparecen como sinónimos: Sadachar y Vaishnava Achar. Y esto es un encargo personal que le hace Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami. Le dice: vos tenés que escribir un libro con todas estas reglas y regulaciones. Vos tenés que esquematizar, tenés que categorizar, tenés que agrupar todo el sadachar en un solo texto. Y Sanatana Goswami finalmente escribe ese libro, y ese libro es el Hari Bhakti Vilas, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el néctar de la devoción. El Hari Bhakti Vilas es el texto que Sanatana Goswami escribe inspirado por la instrucción de su maestro espiritual, por la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, de poder reunir todas las buenas cualidades o todos los buenos comportamientos en un solo texto. Podemos ver entonces que es muy importante el cumplimiento del sadachar, de la etiqueta Vaishnava, y no quiero ser como apocalíptico, no quiero ahora tomar así como una ruta pesimista, pero en mis investigaciones descubrí que incluso hay un infierno particular para aquellas personas que quiebran la etiqueta Vaishnava. ¿Sabían eso? O sea, todos los que rompen la etiqueta Vaishnava tienen un lugarcito en el infierno védico particular para ellos. Esto aparece en la introducción del capítulo 26 del quinto canto del Srimad Bhagavatam. En la introducción del capítulo 26 del quinto canto del Srimad Bhagavatam, Prabhupada dice que el que infringe las normas de cortesía, etiqueta, y no muestra el debido respeto a sus superiores, desciende al infierno de Shara Kardama. Shara Kardama, un infierno especial para aquellas personas que no respetan la etiqueta y no respetan a los mayores o a los superiores. Entonces pueden ver que en nuestra cultura espiritual es claramente importante cumplir con la etiqueta Vaishnava. Y esta etiqueta Vaishnava nos da un contexto para poder desarrollar relacionamientos
sanos y positivos con uno mismo, con los demás y con el entorno, ¿sí? Es un método científico. Las etiquetas son herramientas de relacionamientos. Muchas veces los devotos, no, las reglas, las regulaciones, es como medio pesado, es como opresivo, represivo, pero acá Krishna tiene otra visión de las cosas, ¿sí? Y este sadachar, este buen comportamiento, eleva mi conciencia hasta la plataforma de lo divino y purifica todas mis actividades. Entonces, hasta ahí la segunda parte, ¿sí? El aspecto positivo, cómo Dios recomienda, cómo Dios enfatiza en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, cómo Dios promueve el Sad Achar o el buen comportamiento. ¿Estamos bien, Prabhu? ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda, una consulta? Sí, de Bhaktivedanta Prabhu. Hare Krishna, Prabhu, mi reverencia. Gracias por la clase, mi reverencia a todos los devotos. Queda la parte más jugosa, ahora queda la parte negativa, que es la más jugosa. Una pregunta, la etiqueta Vaishnava, usted habla de etiqueta Vaishnava, ¿no? Y de Chaitanya Mahaprabhu. ¿La etiqueta Vaishnava se adapta con el tiempo? Por ejemplo, uno puede ver el trato del señor Chaitanya como sannyasi con las mujeres. Y, bueno, y vemos también que hay muchas, se está interpretando la etiqueta Vaishnava que Prabhupada nos dio también. Yo lo veo en el trato, por ejemplo, con las devotas. Ahora hay devotos mayores que abrazan a las devotas, cosas que en otra época no se hacían, que ahora se han vuelto bastante común. Y la pregunta un poco es esa, ¿no? Si la etiqueta Vaishnava se adapta a tiempo, lugar y circunstancia, y quién hace esa adaptación. Hare Krishna. Muy buena pregunta, Prabhu. Muy buena pregunta. Yo voy a dar mi humilde parecer y después, si alguien más quiere también aportar, bienvenido sea. Según mi perspectiva pequeña y mi escaso entendimiento de estos temas, estamos hablando de principios y valores espirituales. Y mi humilde opinión es que los principios y los valores espirituales son absolutos y eternos. O sea que no cambian según el tiempo. Lo que cambia según el tiempo son las formas. Entonces, una cosa es la forma, otra cosa es el contenido. El contenido, como es un principio y un valor espiritual, es absoluto y eterno. Y no puede estar sujeto a tiempo, lugar y circunstancia. Porque es absoluto, porque es trascendente, porque es divino. Lo que sí va a modificarse a veces son las formas. Y ahora, por ejemplo, en esta segunda parte que les preparé, hay justamente eso. Hay el dónde se adapta la forma para así preservar el contenido. Porque las formas se van a modificar, querramos o no querramos. Porque el simple paso del tiempo va a modificar la forma. Porque, insisto, la forma está sujeta a tiempo, lugar y circunstancias. La forma es lo externo, no es el contenido. Pero como ahora tenemos el desafío de algo que naturalmente se va a modificar, poder hacer que al mismo tiempo preserve lo esencial del contenido. ¿Se entiende más o menos? Es como en simultáneo van a pasar dos cosas. En simultáneo hay algo que tenemos que preservar, que es lo esencial, es el contenido del principio y el valor espiritual, pero al mismo tiempo va a haber algo que se nos va a escapar, que nosotros no vamos a poder reducir, no vamos a poder controlar absolutamente, y es la forma. Porque la forma, por ser externo, por ser cosmético, sí está sujeto al cambio. Y no es ni eterno ni es absoluto. Entonces va a variar según tiempo, lugar y circunstancia. Ahora, ¿quién traza la línea en la arena? O sea, ¿quién marca qué tipo de forma preserva el contenido? Esa es una pregunta muy interesante. La respuesta general es el acharya. ¿Sí? Si estamos hablando de sad achar, si estamos hablando de un comportamiento eterno, el único con potestad de alterar un comportamiento eterno es el maestro del comportamiento, el acharya. Y estos acharyas no es que abundan, ¿sí? No es que no están por todos lados los acharyas, no crecen de los árboles. Son personas muy especiales
muy en contacto con conciencia de Krishna, muy maduras en su espiritualidad, que tienen el discernimiento necesario, tienen el buddhi, la inteligencia espiritual, la suficientemente madura y experimentada para poder hacer adaptaciones de forma sin perjudicar el contenido, sin perjudicar el principio. Srila Prabhupada es uno de esos acharyas, un devoto puro del Señor, un Mahabhagavata, un Uttama Adhikari, ¿no? Un Jagat Guru, alguien que es lo suficientemente avanzado en su espiritualidad, lo suficientemente maduro en su relación interna, íntima con Dios, que él puede hacer esos pequeños ajustes para que, a pesar de que haya cambios constantes a lo largo del tiempo y de las sociedades, podamos preservar de generación en generación los mismos principios inmutables, absolutos, que vienen del Espíritu. ¿Está bien? ¿De Bhaktinanda Prabhu? Entonces, Gracias, una consulta, entonces, con relación a lo que decía de Bhaktinandana. Si el acharya es el que maneja los cambios automáticamente con el paso del tiempo y está bien. Entonces, esos cambios que se están dando de forma natural son consecuencias de nuestra conciencia caída, ¿no? Ahora, el hecho es, si el acharya no está, ¿quién pone un coto para que, al revés la pregunta, en vez de quién está permitiendo, quién es que corta lo que se está permitiendo automáticamente como una cosa que no se debería, porque la etiqueta es eterna, y entonces ahora nos estamos deslizando en una etapa en que sí, está cambiando, la conciencia material está cambiando, y está arrastrando la conciencia que no debería tener cambio a un cambio natural. O sea, empezamos un día, ahora acá en Uruguay se armó todo, también por una cosa de esa, se entregaban unos premios, vino un devoto entregando premios, y abrazaba a todo el mundo y se le dijo que no, y wow, se armó todo porque se le dijo que no, que eso acá en Uruguay no se hacía eso, estaba abrazando devotas, dándole premios y todo lo demás. Entonces, cuando se pone un coto, ¿quién es el que, si no está la acharya? ¿Cómo hacemos para no romper la etiqueta, para no caer? Porque la etiqueta ¿Quién en sí nos vigila al corta todo. vigilador? ¿Quién vigila al vigilador? Voy a darles una respuesta que es la respuesta que da mi maestro espiritual. Mi maestro espiritual es Su Santidad Hridayananda Das Goswami, y él creo que da una respuesta que es bastante fácil de entender y muy práctica con respecto a estos temas. Él dice que piensen en un cuadro, pensemos en un cuadro, ¿no? En una pintura en la pared. Srila Prabhupada colocó el marco, pero dejó el lienzo en blanco para que cada devoto pueda hacer su dibujo, pueda hacer su pintura, pueda expresarse en ese, en ese pliego de papel, ¿sí? Entonces, ese dibujo ya tiene una forma preestablecida, porque el marco ya está puesto, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver la tela o el papel, pero esa tela y ese papel ya tiene un borde, tiene un límite, que es el marco. Ese marco fue establecido por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yo dentro del marco, según mi naturaleza, según mi capacidad, según mi individualidad, voy a pintar lo que yo puedo o quiero, ¿no? Y ahí habrá devotos que son más expresionistas, habrá devotos que son cubistas, habrá devotos que les gusta pintar paisajes, habrá devotos que les gusta pintar retratos, habrá devotos como yo que saben pintar únicamente personas palito, ¿no? Que es un palito, un redondel, ¿no? Que es la máxima capacidad artística que yo tengo. Entonces, dentro del marco general establecido por Srila Prabhupada, los devotos tienen libertad y derecho de expresión. Pero si yo, es como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que nos enseñaban a pintar dentro de la línea. Si yo pinto fuera del marco, ¿no? Si yo empiezo a ir hacia la pared, me paso de la tela o del papel y empiezo a pintar la pared también. Ahí estoy violando el marco. O sea, estoy quebrando el límite que Srila Prabhupada me dio. Entonces, me parece, Prabhu, que por ahí puede servir esa respuesta. Ya tenemos un marco y sabemos cuál es el marco general, está establecido por Srila Prabhupada, está en sus libros, está en sus charlas, está en sus clases, está en sus cartas. Tenemos bien claro cuál es el marco general para los integrantes de ISKCON.
Dentro de ese marco general, tenemos que tener la libertad, el derecho de libertad, de poder expresarnos como cada uno puede o quiere. Y tenemos que tener nosotros mismos el cuidado, el compromiso y el ejercicio del discernimiento y la madurez para cada tanto chequear si estoy pintando dentro del marco o fuera del marco. Como cuando éramos niños, ¿no? Y la maestra te decía, no, Juancito, tenés que pintar dentro de la línea, te estás yendo de la línea, estás pintando toda la hoja, tenés que pintar dentro del contorno del dibujito. Entonces venía una maestra y nos corregía, y nosotros pintábamos dentro del contorno. Entonces, bueno, mi humilde apreciación con esto es esta respuesta que acabo de dar. Creo que el límite o el marco ya está puesto. Lo dio su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nosotros vamos a poder como individuos pintar el cuadro que querramos en honor, en glorificación de Srila Prabhupada. Y tenemos que tener mucho cuidado de no pintar más allá del borde. Permiso. Ayer tuve una conversación estaba hablando con mi hijo, entonces no sé cómo fue que salió el tema. Entonces él me dijo del tatuaje, de un tatuaje, ¿no? Entonces él me decía, no, un muchacho joven, ¿no? Entonces él decía, no, pero ¿por qué no se puede tatuar, no? Entonces yo dije, bueno, imagínate que te tatuás y a Krishna, entonces te vas al baño y te sentás en el inodoro y entiendes, y estás haciendo así o ver cosas así, eso no es muy apropiado, ¿no? Entonces sí, pero yo conozco devotos que se han tatuado, me dijo él. Y entonces yo le dije, sí, también hay devotos que usan barba y devotos que usan el pelo largo y hay de todo tipo de devotos. Pero eso es acorde a lo que uno quiera seguir, la línea que uno quiera seguir. Por ejemplo, tú no ves a los gurús de ISKCON haciéndose tatuaje, o a Prabhupada, ¿no? A los gurús de ISKCON haciéndose tatuaje, o usando el pelo largo, o usando barba, ¿entiendes? O poniéndose caravanas, pantalla, como dicen allá, Aros. Aritos, se ve, o cosas así. Hay de todo tipo de devotos y uno ve quién quiere seguir. Entonces la línea que uno quiere seguir. Pero las autoridades, los serios, así, siguen lo que Prabhupada dijo y no los vemos haciendo cosas. Pero los otros también son devotos. Claro que sí, son devotos. A su manera también son devotos. Y entonces hay diferentes tipos de devotos porque es como la familia. Yo tengo 3 hijos diferentes y son los 3 personajes diferentes. Entonces, pero son los 3 la misma padre y madre y todas esas cosas, ¿no? De la misma familia. Yo también tengo 3 personajes diferentes también en casa. Bro. Exacto, entonces hay que saber lidiar con esos 3 caracteres diferentes, pero son los 3 y cada uno tiene, pero entonces en este caso también la familia de Srila Prabhupada tiene diferentes y uno ve si quiere ser serio, y lo otro, o cómo quiere ser, o lo que sea. Entonces, en todas las comunidades tiene que haber autoridades, porque para todo tiene que haber una autoridad, tiene que ver, o sea, tú vas a estudiar música y tenés que seguir unas reglas, unas normas, vas a estudiar karate y lo mismo. No es que vas al curso de karate y haces lo que vos querés, no, hay una manera de tirar la patada, supongo, yo nunca aprendí, estudié karate y música, supongo, no es que voy a agarrar la guitarra así, no, hay una manera de agarrar la guitarra y tocar así y seguir ciertas normas. Entonces aquí también, ¿no? En todo hay ciertas normas, en toda comunidad hay ciertas normas y entonces uno tiene que poner al devoto, en el caso de ese, que sabe que más o menos sigue una etiqueta, no vamos a poner al que sabe que todo de pelo largo, que va a salir, se supone que el que entrega los premios es un representante, una autoridad de la comunidad, por lo general, ¿verdad? Entonces no vamos a poner el que está lleno de barba, de pelo largo, de aros y todas cosas así, a entregar los premios, que sabe que va a dar abrazo y besos, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa más o menos que... Entonces, bueno, ahora si la comunidad no tiene autoridad, si la comunidad no tiene una cabeza, una junta o lo que sea, ¿no? Hoy hay muchos tipos, ¿no? de autoridad, pero ya quiere decir que la cosa no está funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que reunirse, hay que hablar, hay que buscar la manera. Esa es lo que yo puedo decir
sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Es muy interesante lo que usted planteó porque claramente hay una pluralidad de devotos, ¿no? Vivimos en una sociedad internacional con miles y miles y miles de miembros en nuestra familia espiritual y claramente, como hoy también hablábamos, ¿no? Sadachara, el buen comportamiento, existe para la elevación de la conciencia. Y sabemos que la elevación de la conciencia en la entidad viviente es gradual. Y por eso existen distintos tipos de devotos, ¿no? Tenemos las categorizaciones como aparecen en el Chaitanya Charitamrita, Kanisha Dikari, Madhyama Dikari, Uttama Dikari, que hoy mencionábamos, el Mahabhagavata, ¿no? El gran devoto, la gran personalidad, el Acharya, el maestro. Y es importante entender que de acuerdo a las posibilidades, las capacidades y el deseo de cada uno se vincula, se acerca y se conecta con el principio de formas distintas. Yo a veces doy el ejemplo de, ustedes saben, ¿no? Tenemos un principio espiritual que es la limpieza, ¿no? Y todos tenemos que ser limpios por dentro, limpios por fuera. Pero también en la etiqueta Vaishnava se explica que distintos devotos en distintas plataformas se vinculan con la limpieza de formas distintas. Por ejemplo, según la etiqueta, el brahmana se tiene que bañar 3 veces por día y el shudra tiene la obligación de bañarse 1 vez por día. O sea, los dos son limpios, tanto el brahmana como el shudra. Pero como explicaba el devoto recién, de acuerdo al nivel de compromiso que yo quiero adoptar en mi vida, voy a reforzar más o menos ese principio. Se supone que el brahmana es alguien que está claramente decidido a un gran compromiso espiritual. Por eso, su vinculación con el principio es más intenso. Se baña 3 veces por día. Mientras que personas que están por debajo de esa categoría, que quizás tengan menos compromiso, se vinculan con el mismo principio. Todos se bañan, ¿no? El Kshatriya se baña, el Vaishya se baña, todos se bañan, son todos limpios, pero están relacionados distintamente con el mismo achar, con el mismo comportamiento. El comportamiento para el general es para todos igual, todos nos tenemos que bañar, pero de acuerdo a la intensidad de la práctica que yo quiero llevar, me voy a bañar más o menos. Y eso hay que aceptarlo. Es un derecho, ¿no? Los devotos tienen el derecho, tienen la libertad de situarse en alguna plataforma espiritual, la que puedan, la que quieran, la que deseen. Y sabemos que esto es bueno, sabemos por lo que vimos recién, ¿no? El Sadachar, la etiqueta Vaishnava, es una herramienta de progresivo avance en mi conciencia espiritual. O sea, el mismo comportamiento, el mismo bañarme, va a hacer que cada vez esté más limpio. Y por estar cada vez más limpio, mi conciencia gradualmente va a ascender, va a elevarse. Por eso, un Shudra también puede ser un Brahmana en algún momento. Porque por más que sea un trabajador, en algún momento puede ser un religioso, un intelectual, un sacerdote. Todo es por su achar, por su comportamiento. Si un trabajador se comporta como un sacerdote, según nuestro entendimiento, ese trabajador es un sacerdote. ¿Se entiende más o menos? Sí, Prabhu, hay otros devotos que quieren hablar. Sí, Prabhu, una como que pregunta tengo. Sobre la forma y sustancia, entonces usted dice que Prabhupada, ¿verdad? Relacionada a la pregunta de Bhaktivedanta Prabhu. Entonces, Acharya que define el marco, ¿verdad? Donde no puede salir y todo esto, etiqueta, los leyes. Y entonces, podemos ver que Prabhupada, ¿verdad? Él vino a Occidente y obviamente él tiene que ajustar en la local, ¿verdad? Situación, su circunstancia y todo eso. Y entonces, con mujeres también, ¿verdad? Él, le daba iniciación y Brahman también y dejaba adorar deidades y predicar y muchas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, en oriental no puede hacer. Y estableció un sistema que es, bueno, era flexible, ¿verdad? Era muy flexible, no así 100% védica, vamos a decir, ¿verdad?
pero podemos ver que con tiempo, él empezó a cambiar poquito, poco a poco cambiaba, ajustaba y regresaba al principio, como porque tenía deseo construir Varnashrama, y poco a poco entonces empezó a regresar a un sistema tradicional, más tradicional. Y entonces, podemos ver que nunca le dio nunca puso a mujeres una posición como ni templo presidente, ni GBC, ni le dio ni sannyas, ¿verdad? Porque hay muchos argumentos que le dio Brahman iniciación y otro, pero tenía ese marco que no pasó. Y más empezó después a regresar a tradicional, cultura tradicional, hablando de Varnashrama y cada situación, y también la importancia de posición de mujer en ese sistema, como con su street dharma. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? Yo creo que uno, si devotos, en otro palabra, devotos podría dar muchos ejemplos en la prédica de Prabhupada, y podría ser controversial completamente, ¿verdad? En un año empezando él hacía otra cosa, y tal vez escribió en sus cartas otra cosa, y después más adelante otra cosa. Y así, si solamente seguir Prabhupada no es como que fácil, como que así tan derecho, no, tampoco. Y a veces ese devoto confunde, y entonces cuando el devoto se empieza a hablar de Yukta Vairagya, ¿verdad? Tal vez va a empezar tanto Yukta Vairagizar que va a abrazar mujeres y todo eso, como dice Devakinanda Prabhu, ¿verdad? Que entonces, sí, mi pregunta también, cuando la forma también afecta a la sustancia, cuando uno pasa, y el entendimiento, cómo uno va a entender el acharya verdaderamente, qué él quería hacer, y dónde está marcado, como que la frontera, ¿sí? Cómo puede expandir eso en realidad, si expandible, porque Prabhupada expandió, pero empezó a regresar para atrás. Pero también tenemos que saber, ¿verdad?, que en diferentes países, circunstancias, hay cosas que, por ejemplo, en occidental, la gente come con cuchara, ¿verdad? O tenedor. En India come con la mano. Entonces, aquí, si vas a comer en un restaurante con mano, y tú dices, yo soy Vaishnava, y así yo como, te va a mirar como que bien raro, ¿verdad? Y cosas así. Son detallitos. Hay detalles, ok. Ese obviamente podemos ajustar. No hay ningún como que crimen, ¿verdad? Algún gran cosa. Pero más cosas como que cuando como abrazando a las mujeres, esa es otra cosa completamente, ¿verdad? Es un cambio, un grave cambio para mí. Yo creo que, pero tal vez por muchos devotos de Vaishnavas van a decir que es nuestra cultura, porque es tan fanático, etcétera, etcétera. Entonces, usted podría elaborar un poquito más de esto. Gracias. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, quiero aclarar que desde mi posición no estoy recomendando el abrazo afectuoso entre Vaishnavas varones y Vaishnavas mujeres. Y lo quiero dejar en claro, espero que estén grabando para que haya un registro, para que después ninguna autoridad me quiera sacar la tarjeta roja. ¿Cómo, Prabhu? Que te linchen. Sí, no, pueden pasar cosas muy interesantes. La culpa fue de Bhaktivedanta. Está todo grabado, ¿no? Sabemos de dónde comenzó todo esto. Estos días tengo una luna atravesada, algo raro, que ando, perdón. Es muy interesante, Prabhu. Todo su planteo es súper interesante, y creo que es el desafío que vive nuestra sociedad internacional actual, hoy. Creo que hoy ISKCON está atravesándose con los desafíos de la sociedad contemporánea moderna, ¿no? ¿Qué hacer con un montón de temas que están en la sociedad, y cómo resolver en la sociedad secular, y cómo resolverlas desde una perspectiva conciencia de Krishna? Creo que es el gran desafío, el gran debate que tiene que existir en ISKCON.
porque si no vamos a terminar no pudiendo conectar con todas las entidades vivientes. Creo que el objetivo de Chaitanya Mahaprabhu es que se cante Hare Krishna en cada pueblo y aldea. Creo que Prabhupada demostró con su propio ejemplo personal de que había que traspasar las fronteras e ir a todas partes a compartir y predicar conciencia de Krishna. Y si nosotros no empezamos a debatir estos temas, el rol de la mujer, cuál es el límite, ¿no? Todas las cuestiones que surgieron el día de hoy, cuál es la diferencia entre forma y contenido, cómo poder desarrollar un principio en un contexto donde quizás ese principio nunca se desarrolló antes, ¿sí? Que son, para mí son discusiones y debates totalmente legítimos, fidedignos, que nosotros como devotos nos tenemos el derecho y la obligación de dar dentro de ISKCON. Porque si no, la pelota nunca va a avanzar y este partido se estanca. Y el objetivo es meter un gol, es ganar para Srila Prabhupada. En algún momento tenemos que ganar para Srila Prabhupada. Y para ganar para Srila Prabhupada tenemos que empezar a ver cómo está la cancha, cuál es el partido, cómo estamos ahora. Y me parece a mí que es muy rico, es muy interesante y es legítimo que nos propongamos estos espacios para tratar estos temas. Yo en lo personal creo que Srila Prabhupada era una persona muy amplia, una persona muy liberal. Tanto es así que, como usted dice, Prabhu, parece casi contradictoria, ¿no? Si uno a veces agarra las instrucciones de Prabhupada, para un devoto era A y para otro devoto era B. Y sobre el mismo tema, Prabhupada a veces daba 2, 3 o múltiples instrucciones distintas, incluso sobre el mismo tema. Y eso también es una particularidad nuestra, es una particularidad del Bhakti Yoga, porque el Bhakti Yoga es la práctica espiritual personal por excelencia. Y algo que no encaja en el Bhakti Yoga es el dogma, no encaja el paquete cerrado, no tiene lugar en el Bhakti Yoga, porque cada individuo es distinto al otro eternamente. O sea, ontológicamente somos diferentes por toda la eternidad. Cada uno de nosotros es completamente distinto al otro y cada uno de nosotros es completamente distinto a Dios. Ontológicamente, para siempre, por siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para que tantas diversidades, tantas diferencias tengan un punto en común y que podamos trabajar todos mancomunadamente? Y ahí me parece que vamos a tener que hacer nosotros, como devotos en particular, vamos a tener que poner, la verdad que mucho empeño de nuestra parte y empezar a estudiar y a madurar a Srila Prabhupada. Porque vamos a encontrar palabras de Prabhupada que nos van a parecer difíciles de digerir, vamos a encontrar palabras de Prabhupada que no vamos a entender, vamos a encontrar palabras de Prabhupada que no vamos a poder reflejar en el mundo de hoy. Y ese es nuestro desafío como devotos, empezar a indagar en esas aparentes contradicciones para poder llegar a una madurez espiritual y entender todo esto correctamente. A Prabhupada mismo le pasó, ¿se acuerdan el pasatiempo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur? Cuando él manda matar la serpiente, estar en un templo y él manda matar una serpiente que había en el patio del templo. Y a Prabhupada Prabhupada no lo puede entender. ¿Cómo mi maestro espiritual, este sadhu, esta gran alma liberada, está diciendo que hay que ir y matar a una entidad viviente? Y Prabhupada, él mismo lo explica, ¿no? Él mismo dice que durante muchos años él luchó con eso, con esa instrucción de su maestro espiritual. Él no lo podía digerir, no lo podía realizar. Cómo mi maestro espiritual pidió matar una serpiente. Y durante muchos años fue difícil para Prabhupada entender esa instrucción y luchó durante mucho tiempo con esa instrucción. Hasta que un día Prabhupada leyó en el Srimad Bhagavatam, hay un verso que dice que incluso los sabios se contentan cuando se matan serpientes y escorpiones. Y Prabhupada leyó ese verso del Bhagavatam y ahí le hizo clic. Pero le llevó mucho tiempo. Le llevó mucho tiempo de reflexión, mucho tiempo de debate interno, mucho tiempo de estudio, poder llegar a la plataforma de su propio maestro espiritual y poder entender algo que Bhaktisiddhanta ya entendía y que había dicho hace muchos años atrás. Entonces, no es que estoy pateando la pelota para adelante, pero
me parece a mí que muchas situaciones que vivimos hoy en ISKCON no se van a resolver mañana, sino que se van a resolver con el tiempo. Porque necesitamos ese tiempo para poder investigar, para poder profundizar, incluso para poder entender cabalmente qué quiso decir Srila Prabhupada con todas las instrucciones que nos dio a nosotros. Entonces, quizás no hay una respuesta blanco-negro, sí, no, arriba, abajo. Quizás haya varias opciones que sean correctas. Porque si nos fijamos, muchas veces Prabhupada le dio varias instrucciones distintas a distintos devotos por el mismo tema. Y quizás tenemos que aceptar que dentro del marco general de Prabhupada hay variables que Prabhupada contemplaba, consideraba y aceptaba dentro de su sociedad internacional. ¿Le parece bien, Prabhu? Sí, gracias, Prabhu. Yo tengo más preguntas, pero yo creo que mejor que usted sigue con su clase también, ok. porque quieren hablar como, los casos como que no beneficiosos de etiqueta, ¿verdad? Algo así. Sí, porque Interesante. si no termino, me dijeron que no me pagan si no termino, así que más vale termine y después la parte gratis de la preguntas y respuestas la hacemos después. Sí, Pero eres me tú, quiero me va asegurar a el pagar. sustento, por lo menos. Entonces vimos toda la parte positiva, ¿sí? Toda la parte positiva. Y increíblemente hay una contracara a todo este sadachara, ¿sí? Y es un poco lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea en la arena? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cuándo puedo sobrepasar? Hay momentos en que yo puedo no cumplir con la etiqueta y así mismo tener un sadachar, un buen comportamiento. Es una pregunta interesante. Sadachar significa buen comportamiento y hasta ahora vimos que seguir las reglas y las regulaciones automáticamente implica un buen comportamiento. La pregunta que voy a plantear ahora es, ¿hay momentos en donde no cumplir, no seguir las reglas y las regulaciones igual genera un buen comportamiento? Interesantemente, la respuesta es sí, y la vamos a encontrar en nuestras propias escrituras. Voy a poner algunos ejemplos. El primero es quizás el más conocido, es el famoso pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu y su sirviente personal Govinda, ¿sí? Este pasatiempo lo encontramos en el Chaitanya Chaitamrita Antya Lila, capítulo 10, ¿sí? Y voy a leer una parte de la introducción a ese capítulo, una introducción obviamente de Srila Prabhupada. En la introducción del capítulo 10 del Chaitanya Chaitamrita Antya Lila, Srila Prabhupada dice lo siguiente. Como en anteriores ocasiones, Sri Chaitanya Mahaprabhu llevó a cabo la ceremonia de limpieza de Gundicha y cantó el famoso verso Jagan Mohana Parimunda. Finalizando el kirtan, sirvió prasadam a todos los devotos y él mismo tomó también. A continuación, se tendió a descansar en la puerta de la Gambira. Govinda, el sirviente personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se las arregló para pasar por encima del cuerpo del Señor y le dio masaje en los pies. Sin embargo, como no podía salir, ese día no pudo tomar prasadam. La conducta de Govinda nos enseña que a veces podemos cometer ofensas para el servicio del Señor, pero no por complacer los sentidos. Esto es Prabhupada. Son palabras de Prabhupada. Fíjense en la última oración. A veces podemos cometer ofensas para el servicio del Señor. Muy interesante. Entonces, acá Govinda agrede rompiendo la etiqueta Vaishnava. ¿Y cuál es el fundamento por el cual Govinda, el sirviente personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, decide quebrantar la etiqueta Vaishnava o el Sadachar para prestar servicio al Señor? Con tal de prestar servicio al Señor, él está dispuesto a romper la etiqueta Vaishnava. Y es lo que Prabhupada aclara. Él dice que a veces podemos cometer ofensas para el servicio del Señor, pero no por complacer nuestros sentidos. Porque Govinda había pasado por encima de Chaitanya Mahaprabhu para darle masajes. Pero cuando llamaron para tomar prasada, Govinda tenía que salir.
O sea, tenía que pasar de nuevo por encima del cuerpo del Señor para tomar prasada. Pero en vez de pasar por segunda vez, él dijo, no, me quedo. Porque la primera vez rompí la etiqueta, quebranté el sadachar para hacer servicio. Y yo considero que eso está bien. Pero la segunda vez es para complacerme a mí, es para alimentarme, es para comer. Y no, en ese sentido, no voy a romper la etiqueta Vaishnava. Muy interesante el ejemplo de Govinda, el sirviente personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Al final de ese pasatiempo también ocurre algo interesante. Si vamos hasta el final de ese pasatiempo, si vamos al Chaitanya Chaitamrita Antya Lila 10.100, se aclara que existen aspectos más sutiles de la etiqueta en el servicio devocional y que solo quien ha recibido la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu puede entender esos principios. Insisto, Chaitanya Chaitamrita Antya Lila 10.100. Existen aspectos más sutiles de la etiqueta en el servicio devocional. ¿Qué nos está diciendo el texto? Nos está diciendo que hay capas más profundas de la etiqueta. Nosotros estamos ahora conociendo la superficie del sadachar. Estamos dando los pasitos de bebé, los primeros pasos en nuestro buen comportamiento. Pero en el Chaitanya Chaitamrita se explica que hay aspectos más sutiles de este buen comportamiento. Y a veces esos aspectos más sutiles requieren de una mayor madurez o de una mayor investigación o preparación de parte del devoto. Esto es muy interesante, porque ahora hay que saber diferenciar entre la etiqueta Vaishnava, entre los principios y los valores trascendentales para la elevación de la conciencia y la purificación de las actividades, y los usos y las costumbres étnicas que están sujetas a tiempo, lugar y circunstancia, o las especulaciones dogmáticas que no tienen fundamento racional. Y acá volvemos a lo que habíamos hablado al principio. Ahora tenemos el desafío de empezar a entender qué es un detalle y qué es algo real. ¿Qué es la forma y qué es el contenido? Porque Chaitanya Chaitamrita nos está explicando que hay sutilezas en el Sad Achar o en la etiqueta Vaishnava. No es un paquete genérico, apto para todos y para todos igual. Hay sutilezas y tenemos que madurar espiritualmente para poder entender, comprender esas sutilezas. Tenemos que tener cuidado de creer que las reglas y las regulaciones son un fin en sí mismo. Esto es algo muy importante, ¿sí? Las reglas y las regulaciones no son un fin en sí mismo, son herramientas, son instrumentos que nos ayudan a estar más cerca de Dios. Esto lo explica Krishna en el Bhagavad Gita. Si ustedes van al Bhagavad Gita 2.64, Krishna dice que son principios que regulan la libertad. Las reglas y las regulaciones no son para la opresión, para la represión, son para tener más libertad. ¿Sí? Es muy interesante lo que plantea Krishna en el Bhagavad Gita. Y esto nos obliga a nosotros a entender que las reglas y las regulaciones no son para que estemos ahora todos tensos y no nos podemos tratar y no te miro, no te hablo porque a ver si rompo una regla, si rompo una norma, si estoy fuera de lugar. No, las reglas y las regulaciones no son un fin en sí mismo, son una plataforma, un trampolín, son herramientas que me van a ayudar a mí a ser más consciente de Krishna, no menos consciente de Krishna. Hay algo interesante en el significado del Srimad Bhagavatam 9, 19, 17. 9, 19, 17 del Bhagavad Gita. Escuchen lo que dice Srila Prabhupada. El hecho de aprender las normas de conducta en lo que se refiere al trato con mujeres no nos libera de la atracción sexual. ¿Se entiende esto? El hecho de aprender las normas de conducta en lo que se refiere al trato con mujeres no nos libera de la atracción sexual. O sea que la regla de la regulación no me va a salvar a mí de la lujuria. Y no por simplemente ejecutar una regla o una regulación, yo soy automáticamente menos lujurioso. No, es un desarrollo
es gradual, es una elevación de la conciencia. Vamos a insistir con eso. Es como los principios regulativos. Nosotros tenemos un principio regulativo que es daya, es misericordia, ¿no es cierto? Ese es el principio. Fíjense las palabras. Principio regulativo. Significa que hay un valor o un principio espiritual. Y hay una regulación o una técnica, una tecnología que me lleva, que me eleva hasta el principio. ¿El principio cuál es? Misericordia, daya. ¿Y cuál es la tecnología que nosotros utilizamos? El vegetarianismo. Con el ejercicio del vegetarianismo, yo estoy intentando gradualmente llevar mi conciencia hasta el nivel de misericordia o al nivel de daya. Pero el vegetarianismo en sí mismo, como regla y regulación, no es sinónimo de misericordia. Porque yo conozco muchos vegetarianos que no son misericordiosos. ¿Por qué? Porque tienen la regla y la regulación adiestrada, la tienen completamente, totalmente acomodada, pero no están desarrollando el principio o el valor. Entonces, lo están utilizando como un fin, no como un medio. Y las escrituras nos enseñan que la regulación no es el fin, la regulación es la herramienta, la tecnología espiritual que yo tengo para desarrollar principios y valores. El objetivo, por ejemplo, en los principios regulativos, es ser más misericordioso, no ser mejor vegetariano. ¿Se entiende este concepto? Y es muy interesante, y es lo que está planteando Srila Prabhupada en su significado, el que leímos recién, el Srimad Bhagavatam 9, 19, 17. Me gustaría también leer un verso del Srimad Bhagavatam. Con esto vamos a ir terminando. Srimad Bhagavatam 7, 7, 51, 52. Canto 7, capítulo 7, textos 51 y 52 del Srimad Bhagavatam. En lo referente a complacer a la suprema personalidad de Dios, de nada sirve que sean brahmanas perfectos, semidioses o grandes santos, ni que dominen a la perfección las normas de comportamiento, la etiqueta, o que posean una vasta erudición. Ninguna de estas cualidades puede complacer al Señor. Tampoco se le satisface con obras de caridad, austeridades, sacrificios, limpieza o votos. El Señor solo se complace con quien le muestra una devoción firme y pura. Sin servicio devocional sincero, todo lo demás es una pantomima. Esto lo dice el Srimad Bhagavatam. Entonces yo puedo actuar de un Sada Achar. Yo puedo actuar como si fuera un actor. Puedo representar falsamente un buen comportamiento. Pero tengo que hacer el trabajo interno de desarrollar principios y valores. Principios de un servicio devocional puro. Fíjense lo que dice el Srimad Bhagavatam. Para complacer a la suprema personalidad de Dios, de nada sirve que se domine a la perfección las normas de comportamiento o la etiqueta. Al Señor solo se lo complace mediante una muestra de devoción firme y pura. El servicio devocional sincero, sin el servicio devocional sincero, todo lo demás es una pantomima. Estamos en el mes de Kartik, ¿no es cierto? Y estamos todos cantando el Sri Damodarastakam, ¿sí? Todos los devotos seguramente todos los días están ofreciendo su mechita, están haciendo sus austeridades, están cantando esta glorificación de Satya Raj Muni al señor Damodar. Y fíjense que acá también, incluso en el Damodar Astaka, está esta idea de la diferencia entre lo externo y lo interno, ¿sí? Fíjense el verso número 3 del Sri Damodarastakam. Dice: solo aquellos cuyo amor puro está lleno de familiaridad, libre de toda concepción de temor y reverencia, pueden conquistarlo. Eso está en el Damodarastakam. Lo estamos cantando todos los días, ¿no? Hace un mes estamos todos cantando este verso muy hermoso, el verso número 3 del Sri Damodarastakam, que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Las reglas y las regulaciones son instrumentos, son herramientas que me permiten a mí una elevación de la conciencia. No son un fin en sí mismo, porque si yo creo que son un fin en sí mismo, lo único que hago es endurecer mi corazón.
Y Krishna lo que quiere es el corazón blando, rebosante de amor. Eso es bhakti, es el amor espiritual, la devoción, ¿sí? Y con un corazón duro no puedo expresar mi devoción. Esto es muy interesante. Tenemos entonces que buscar un equilibrio, ¿sí? Sin fanatismos, sin represión, sin extremos. Tenemos que buscar madurez, tenemos que buscar experiencia espiritual, tenemos que buscar discernimiento, tenemos que desarrollar discernimiento, buddhi, tenemos que desarrollar inteligencia espiritual para poder saber cuándo y cómo aplicar el sadachar, en qué momento hacer tal o cual cosa para que sea un verdadero buen comportamiento espiritual. Me gustaría cerrar con un pasatiempo. ¿Puedo cerrar con un pasatiempo? Un pasatiempo de Rukmini Devidasi, una devota una discípula de Srila Prabhupada. Ella conoció a los devotos de muy jovencita, tenía 16 años cuando se fue a vivir al templo y empezó a servir a Srila Prabhupada pintando muchas de las imágenes, muchos de los primeros cuadros, muchos de los primeros dibujos de ISKCON son obra de Rukmini Devidasi. Y hay un pasatiempo muy interesante donde ella tenía que pintar un cuadro del señor Ramachandra, la familia real, ¿no? Hanuman, el señor Ramachandra, Sita Devi, Lakshman. Ella tenía que pintar un cuadro del señor Ramachandra y sus asociados íntimos, más allegados. Y ella había pintado todo el cuadro y cuando llegó a los pies, le entró la duda de cómo resolver la parte de abajo del cuadro, dónde estaba situado el señor Ramachandra. O sea, ¿dónde está parado el señor Ramachandra? Y Rukmini, en su inocencia, en su juventud espiritual, no tenía esa información. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en el bosque? ¿Está en el palacio? O sea, ¿qué pinto? ¿Cómo pinto los pies del señor Ramachandra, de Madre Sita, de Hanuman y de Lakshman? ¿Cómo pinto los pies de estas grandes personalidades? Y ella se acordó, ella no quería molestar a Srila Prabhupada con esta pregunta, pero se acordó que en el cuarto de Srila Prabhupada estaba una imagen del Panchatattva. Y ella dijo, bueno, voy a pintar los pies con el mismo soporte que tiene el Panchatattva en el cuadro que está en el cuarto de Srila Prabhupada. Y cuando ella llegó al cuarto de Srila Prabhupada, Prabhupada había salido, o sea que Srila Prabhupada no estaba. Y ella se aventuró adentro del cuarto, o sea, rompiendo la etiqueta, ya empezó a romper la etiqueta, se metió a escondidas al cuarto del maestro espiritual. Cuando fue hasta el cuadro estaba en la pared, debajo del cuadro estaba la mat, o sea, la cerilla donde dormía Prabhupada. Prabhupada en ese momento, muy al comienzo del movimiento, estaba durmiendo en el piso, sobre una mat, como una mat de yoga, dormía en el piso. Y el cuadro estaba justo encima de lo que sería la cama de Srila Prabhupada. Ella se acercó lo que más que pudo, sin pisar la cama de su maestro espiritual, pero el cuadro estaba lo suficientemente alto como para que ella no pudiera ver los pies. Y a ella le interesaban los pies, ella quería saber dónde estaba pisando el Panchatattva, porque en base a esa referencia iba a ser el dibujo del señor Ramachandra. Entonces, para poder ver el cuadro correctamente, ¿qué hace Rukmini Devidasi? Ella pisa la cama de Srila Prabhupada y empieza a saltar. Empieza a saltar para intentar ver, visualizar dónde está pintado, dónde está pisando el Panchatattva. Salta 1, 2, 3, 4 veces, más o menos cree que vio dónde estaban pisando el Panchatattva, se da vuelta y ¿quién está en el cuarto? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada había vuelto y estaba en el cuarto mirándola, mirando a su discípula, y decir, ¿qué hace esta mujer, esta niña adolescente, saltando arriba de mi cama? O sea, me imagino los pensamientos de Prabhupada, ¿no? Mirando a su discípula, ¿qué hace esta persona saltando en mi cuarto arriba de mi cama? Y le pregunta Prabhupada a Madre Rukmini, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo saltando arriba de mi cama? Y Madre Rukmini, obviamente, casi tiene una crisis existencial, pero un poco a como pudo, le explicó a Srila Prabhupada que ella estaba intentando ver los pies del Panchatattva. De esa forma ella iba a terminar el dibujo del señor Ramachandra. Y ella empezó a llorar y a orarle que por favor la disculpe, que perdone, que ella sabía que estaba haciendo las cosas mal, sabía que se metió en el cuarto sin permiso,
sabía que estaba saltando arriba de su cama, que no lo tenía que hacer, y por favor, Prabhupada, perdóneme, 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 y Prabhupada la detuvo, la paró, y le dijo, si es por servicio, hasta me puedes saltar encima de mi cabeza. Esa fue la respuesta de Srila Prabhupada. Si es por servicio, incluso puedes saltar sobre mi propia cabeza. Y acá está un poco el límite de lo que hemos visto hasta ahora, en el pasatiempo del señor de Govinda, con el señor Chaitanya Mahaprabhu también. Por eso, es muy importante la etiqueta, insisto, y yo apoyo y recomiendo, todos tenemos que seguir el sadachar, el buen comportamiento, ¿sí? La etiqueta Vaishnava, todos los devotos tenemos la obligación de seguir, de desarrollar y de profundizar. Y al mismo tiempo, tenemos que volvernos devotos maduros en el ejercicio de la etiqueta Vaishnava para poder ver estos límites, estas diferencias, para poder entender al otro, para poder comprender las circunstancias en las cuales vamos a aplicar todo este conocimiento en el mundo real, ¿sí? Así que, devotos, yo voy a estar concluyendo por ahí. Si alguien tiene algún comentario o alguien quiere hacer un aporte, sé que hay muchos Vaishnavas mayores del otro lado, así que, Prabhus, por favor, no tengan miedo. Muchísimas gracias, Prabhu Arjuna Saka. Si devotos tienen preguntas, comentarios, adelante, por favor. Sí, Arisudna Prabhu. Bueno, con ese último pasatiempo muy bueno que contaste, yo también me recuerdo que una vez estábamos en el templo y se había acabado los Bhagavad Gita, no, estaba el BBT cerrado, era donde guardábamos los libros, y estaba Bhakti-Bhushan Swami, y apareció un devoto que necesitaba Bhagavad Gita, que se la habían terminado, y los que quedaban eran los que estaban en el altar. Entonces, Maharaj ya veo cómo termina esto, ya me doy cuenta cómo termina esto. Sí, ¿no? Y Maharaj entró así al altar con ropa que no tiene, ¿ven? No de Pujari, y se lo dio y dijo, bueno, si es para Sankirtan y una cosa así, pero ahora los tienes que distribuir. Pero está bien, no solamente comentamos un pasatiempo, pero digo que eso puede, volviendo al gran pasatiempo que inició toda esta cosa que es el del abrazo, el famoso abrazo. También podemos decir, bueno, está bien, yo abrazo para que no se sienta mal, para darle confianza, para darle energía, ¿entendés? Para que vea una cosa así a la madre. Y ya de paso también le doy abrazo y un beso en la mejilla le doy a la madre porque está bien, ¿ves? O sea, estamos en Occidente, una cosa así. Entonces, ¿ves? Somos todos familia de Srila Prabhupada, una cosa así, ¿no? O sea, como que a veces parece que el seguir la etiqueta, por ejemplo, mi maestro espiritual, que es su santidad Srila Virabhaja Maharaj, ya muchos lo conocen y saben cómo es de correcto y de vestirse y todas esas cosas. Y entonces, y hay muchos maestros y cada uno tiene su modalidad, y me imagino que cada uno va a elegir al maestro que va acorde con su modalidad, o vivir en el lugar que va acorde con su modalidad. Y si está en desacuerdo, hará su programa de prédica en su casa y pondrá sus reglas y sus normas y su modalidad, y aquí no se abraza y aquí se hace el banchacal para cuando se entre, cuando se sale, o lo que sea que se quiera hacer en su casa. Pero parece ser que a veces el asunto de seguir la etiqueta parece como una cosa anticuada. No, Prabhu, ya no es así. Y sin embargo, eso ayuda mucho, ¿no? Porque sin ánimo de contradecir lo muy bueno que tú dijiste, se puede llegar a malinterpretar, porque a veces las cosas son malinterpretadas por personas que son como pícaros, ¿no? Tienen como doble sentido, ¿no? O sea, no es el hecho de extender por la prédica, ¿no? De estirarse por la prédica, sino para una cuestión de complacencia. Entonces, a veces hay un hilo muy fino ahí. Entonces, lo que yo quiero decir que a veces el hecho está bien seguir la etiqueta, que eso ayuda mucho a la persona y nos protege, es como una especie de protección. Si bien lo importante es desarrollar amor y todas esas cosas, pero también hay que protegerse, ¿verdad? Porque
Sí, Hare Krishna, madre, lo que sea, y uno pone las manos así, ¿no? Me recuerdo también mi maestro espiritual, bueno, estaba en el aeropuerto de Brasil, y a veces las personas brasileras son como muy, no sé cómo decirlo, pero muy amistosas de más. Entonces, Hare Krishna le iba a dar un abrazo y un beso justo a mi maestro espiritual. Entonces mi maestro espiritual puso las manos así, y había un devoto ahí al lado, dijo, no, 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 el departamento de los besos y abrazos es aquí al lado, le dijo, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces seguir eso parece como muy anticuado, ¿no? Pero ahora estamos en una nueva era, ahora todo es beso y abrazo y dale que va y por ahí otras cosas y ya. Entonces, yo sinceramente amo los tiempos de antes, donde los devotos estaban tomando para allá y te sacaban el plato y te lo iban corriendo a lavar, o te tendían la cama en el ashram, o te querían... Ve, amo esa cosa que de a poquito se va perdiendo, o se va cambiando por todas estas cosas que no son muy para mi gusto, ¿no? Para otros gustos. Por eso digo, hay diferentes tipos de devotos, son todos devotos, cada uno se va a ir ubicando, y si no te puedes ubicar, arma tu cosa en tu casa y pones tus reglas y ya. Entonces, más o menos, no sé si fue un comentario o pregunta, es lo mío, ¿no? Es como No, está buenísimo, está buenísimo. Y yo coincido con usted, Prabhu, y de hecho, no me parece que la etiqueta sea algo anticuado, porque como hablamos antes, estos son principios y valores espirituales, o sea, son eternos. Algo eterno no pasa de moda, algo eterno no envejece, algo eterno no puede ser anticuado. Lo que sí, y estoy de acuerdo con usted, es que hay pícaros, hay sinvergüenzas, hay personas quizás no lo suficientemente maduras, no lo suficientemente experimentadas, tomando decisiones o haciendo cosas que quizás no coinciden con los principios eternos, absolutos, espirituales. Por eso insisto, es un desafío que vamos a vivir como sociedad internacional, poder empezar a madurar, a madurar todos juntos como colectivo, como sociedad, como yatra internacional, como congregación internacional, como familia, ¿no? Y bueno, es como la juntada de familia, ¿no? Están los niños que van a ser como lo que hagan berrinche y lo que hagan ruido y lo que rompan y lo que hagan todo el desorden. Después están los adultos, que son los que se encargan generalmente de la reunión o del festejo, hicieron todos los arreglos para que esté el alimento, para que todos estén cómodos, que haya silla para todos. Y después están los mayores, ¿no? Que son los que van a contar las historias, los que tienen la experiencia, los que transmiten información de generación en generación. Y bueno, yo creo que también es así en ISKCON. Hay devotos más jóvenes, más inmaduros, que son como niños. Hay devotos intermedios, que son adultos, que son responsables, que son serios, que están liderando. Y después hay devotos mayores, que están aconsejando, que son los patriarcas, las matriarcas, son los líderes, son las autoridades, y son los que en última instancia transmiten el conocimiento de una generación a otra. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Prabhu. La etiqueta Vaishnava es muy, muy, muy importante. Y, sí, y yo en lo personal no creo que sea algo anticuado, porque hay que entender que la etiqueta tiene que ver con principios y valores espirituales que no envejecen. O sea que per se, algo eterno no puede ser anticuado jamás. Recuerdo ahora que habló Arisudana Prabhu acerca de su maestro espiritual, dos clases que fueron más o menos similares, una de su gracia, Sila Virabajo Maharaj, que la dio acá, y otra de mi maestro espiritual, Bhaktivinoda Swami Maharaj. Y una de las cosas que ellos hacían hincapié, que por eso ahora me acuerdo de eso, es que antes de ser devoto, todo podía pasar. Éramos lujuriosos, muchos eran alcohólicos, otros drogadictos, en fin, cantidad de cosas. Antes de ser devoto. Pero después de ser devoto, entonces, Sila Virabajo tiene una particularidad que a mí me encanta en las clases, que es muy, muy serio, para decirlo, ¿no? Más allá de que lo dice suave en un tono amoroso, pero antes de ser devoto, ¿no? Después de ser devoto, se tienen que cortar todas esas cosas. Y como decía Devakinanda cuando empezó la cuestión, es que empezamos a traer las cosas anteriores, ¿no? Antes dábamos un beso
un besito más, un apretoncito, ¿no? Ya no era, porque no teníamos en cuenta absolutamente nada, la vida material es así. Cuanto más primo, ¿cómo es que decían un dicho? Cuanto más primo, más me arrimo, como habían dicho que eran, ¿no? Y como que me tengo que arrimar a alguien para estar feliz. Pero después el devoto cambia todo, o sea, tenemos nuestra característica, porque es una vida espiritual, eso, a mí en ese sentido me quedó claro en eso, si quiero una vida espiritual es completamente diferente a lo anterior. Si antes tomaba ya no, si antes me gustaba esto ya no, si ahora me gustaba, yo qué sé, no sé, hasta el fútbol ya no. ¿Por qué? Porque me tengo que entregar de tal forma que me guste el canto, el Hare Krishna, la relación con los devotos, los libros y la Prabhupada. Todas esas cosas me tienen que empezar a llamar la atención. Y si eso me tiene que dar alegría, o sea, si eso no me da alegría estar con eso todo el día, aunque tenga que estar solo, pero me siento bien interiormente, entonces me doy cuenta que hay un cambio. Pero si empiezo a traer las cosas anteriores y las pongo al servicio de Maya, dentro de lo que es el servicio devocional, por eso yo decía el pasatiempo ese cuando vino el devoto, sí, como decía, era un devoto brasilero perteneciente al BBT, y la presidenta del templo era mi señora, y se le dijo que había cosas que no podían hacer, y la hicieron igual. Y entonces la gente que tenía hicieron todo un escándalo porque se les puso restricciones. Entonces, esa era mi pregunta hoy. Bueno, cuando se le ponen restricciones, se pasa el fanático, se rompe etiqueta, porque alguien tiene que ponerle el coto. Entonces, automáticamente, bueno, ahora después con lo que dijo usted, de que sí, cuando es por servicio y uno tiene que atacar algo que está mal, aunque uno tenga que ser duro a veces con esa persona, y bueno, tiene que ser duro, porque se terminó mal hasta con el maestro espiritual, con el GBC. Sí, claro. Se terminó mal, pero mire que no le estoy diciendo, se terminó mal con el GBC, pero mal, de que yo nunca pensé que un devoto pudiera hacer eso con un maestro espiritual, y se terminó mal. Todo porque no quisieron seguir reglas y regulaciones. Y entonces, digo, como alguien tenía que poner el coto, y bueno, si había autoridad, y había autoridad firme, mi señora en ese sentido era firme, cosas que no se podían, le gusta a quien le guste, se siga a quien no se siga, pero el hecho fundamental es que seguro, si seguimos trayendo lo anterior, y seguimos poniendo lo anterior, y entonces a veces, bueno, ahora me quedó claro, si hay veces que pararse firme, a la gente puede que no le guste, pero si es por mantener el servicio Shila Prabhupada, mantener que funcione lo que es la vida espiritual, ¿sí? Y entonces uno ya sabe, ya le queda claro que por eso sí tiene que pelear, no por mí, Claro. no por yo estar cómodo, no por mi casa, no por mis cosas, pelear porque el movimiento no se termine, o sea, pelear, ¿no? Pelear en el sentido de trabajar para que el movimiento no se termine y tratar de siempre estar, ¿no? Y los elementos negativos sacarlos. Entonces ahí no estaría rompiendo la etiqueta, ahora me quedó claro. No, no, Porque a veces parece como un efecto mordaza, que no, uno no puede hablar o no puede decir porque o comete una ofensa o como, pero y entonces las cosas se empiezan ¿cómo es? A diluir de tal forma que bueno, me tengo que quedar callado porque no, pero y bueno, si hay que ponerse adelante para proteger a Shila Prabhupada, para proteger a mi maestro espiritual, para proteger al GBC, para proteger que todas esas cosas se sigan, entonces uno debería hacerlo. Entonces ahora me quedó claro, porque a veces no queda claro y no tiene miedo. Hablo, no hablo, digo, no digo. ¿Qué es lo que voy a quién le digo? Claro, de hecho, como charlábamos antes, si yo realmente tengo un verdadero sadachar, si yo realmente sigo un buen comportamiento y tengo un entendimiento profundo de la etiqueta Vaishnava, yo puedo estar en desacuerdo sin ofender a nadie. O sea, me tengo que volver un maestro en el arte del manejo del sadachar, del buen comportamiento, al punto de poder estar en desacuerdo con alguien y no generar ningún tipo de enemistad, no generar ningún tipo de ofensa, no generar ningún tipo de daño. Y poder decirle no a una persona o poner un pero, un parate a una persona o un límite a una persona y que nadie salga lastimado o dañado de esa relación. Si yo logro eso, esa es la etiqueta Vaishnava perfecta. La tengo perfectamente adiestrada. Y eso sí, y es lo que todos tenemos que madurar hasta llegar a ser. Eso es todo. Y volviendo a lo que usted decía antes, también con el tema de lo que yo había comentado antes, ¿no? De las normas de seguridad de higiene, ¿no? Que este devoto una vez me dijo, la etiqueta Vaishnava son como las normas de seguridad de higiene. Ahora vivimos en el mundo del COVID, ¿no? Y todo ahí
hay normas de bioseguridad por todas partes. Y es muy fácil. Hoy no cumplís con las normas de bioseguridad, no entras al local. O no puedes participar de esto, o no puedes hacer lo otro. Y vos puedes patalear, puedes gritar, puedes hacer todo lo que vos quieras, pero no va a suceder. Pero ¿No? no- Hay una norma estricta. Sin barbijo no entras al local. Pero a mí el barbijo me molesta, no me gusta. A ver, mira, sin el barbijo no entras al local. Entonces, por cumplir esa norma de seguridad e higiene, esa norma de bioseguridad, estamos cuidándonos a nosotros y al resto. Bueno, similarmente con la etiqueta Vaishnava. Yo sigo el Sadachar, sigo el buen comportamiento, me cuido a mí mismo y estoy cuidando a los demás. A veces, Prabhu, ¿usted no creen que a veces esa etiqueta, ¿verdad? Seguir etiqueta Vaishnava te pone uno en una, como que, ese marcos de restricción cuando uno tiene tanto miedo, como digo el Chaturmuja Prabhu, ¿verdad? Miedo de expresar su opinión y seguir como que ciego que dice la autoridad. Y nosotros vemos que en ISKCON, desde el nivel de GBC, hicieron muchos errores, ¿verdad? Con Acharya Donal, con los gurukulis que estaban tantos problemas que estuvieron con gurukulis y como que no reaccionaron al momento bien y otras cosas, ¿verdad? Podría ser. También a las mujeres hicieron muchas injusticias, ¿verdad? Nuestro movimiento anteriormente. Como que explotación, muchas, a devotos en general, mucha explotación. Y ese siguió y siguió y siguió. Y muchos devotos yo creo que vieron, que podrían ver, que son inteligentes, pero por esa etiqueta Vaishnava, que es de su entendimiento etiqueta Vaishnava, que yo no quiero ofender a nadie y por eso no voy a decir, porque es algo malo para mi vida espiritual, ¿verdad? Y en ese como que programación, usted piensa como que, ¿cómo uno puede solucionar ese problema? Convencido que la etiqueta Vaishnava existe para no ofender. ¿Arribó? ¿Se escuchan o desapareció, verdad? Poquito. ¿Me escuchan, Prabhu? Sí, ahora sí. Ok, perdón, disculpen, un bajón. Acá ya me están censurando. Yo estoy convencido que la etiqueta Vaishnava existe justamente para no cometer ofensas. Que dentro de un marco civilizatorio de buen comportamiento podemos hablar de todo. Yo puedo estar en desacuerdo y aún así podemos mantener una amistad, podemos mantener una familiaridad y podemos irnos de esa discusión o de esa conversación sin habernos lastimado los unos a los otros. Yo estoy convencido de que para eso existe la etiqueta Vaishnava. El Sadachar, el buen comportamiento, justamente existe para que yo me pueda expresar de un modo en que mis ideas puedan transferirse sin lastimar a nadie. Entonces, seguir etiqueta Vaishnava no significa que el devoto no puede expresar su No. como que opinión o que su duda que tiene, ¿verdad? No. No. De hecho, la etiqueta Pero- Vaishnava me da múltiples herramientas para que yo pueda decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, no lo entiendo, no quiero, y aún así poder trabajar mancomunadamente con el otro. ¿Qué podemos, otra pregunta, es algo yo pregunté a un devoto mayor, un discípulo de Prabhupada, en una clase no tan reciente, básicamente. Yo pregunté, mi pregunta era, Prabhu, ¿qué usted piensa? Si estoy cometiendo una ofensa, si yo
si una madre, una Vaishnavi, quiere que yo digo Prabhu a ella, porque ahí, no sé cómo en Sudamérica, pero ahí en Norteamérica hay mucha esa de tendencia, cuando hablando a Mataji refiere como a Prabhu. Y aparentemente hay 2, 3 cartas que Prabhupada escribió personalmente a algunos de sus discípulos, ¿verdad? Tal vez ustedes todos conocen. Y mi pregunta era entonces si esa madre quiere que refieran a ella como Prabhu y yo no, y yo como que niego, ¿verdad? Con respeto, respetando, no algo como, como que molesto, no, con mucho respeto y refiero a ella como madre, ¿cómo? Con respeto como madre, no. No estoy diciendo, yo no voy a decirte madre porque como que contrario para ti, no, en contrario, porque yo aprendí ese de Prabhupada, de los escrituras, de nuestra Dharma Shastra y sus libros de Prabhupada y de todos los otros Sampradaya, y no tiene historia en nuestra de Vedas, cultura védica, cuando refiere a una Vaishnavi o una mujer como Prabhu. Entonces, en ese sentido, porque yo creo en eso, y ese es mi entendimiento de la filosofía y de la etiqueta, que yo refiero a ese Vaishnavi madre con toda esa palabra, que honor que tiene. Entonces, mi intención es bien pura, es bien respetuosa, pero ella no le gusta eso. Ella quiere que refiere a ella como Prabhu. Entonces, si yo refiero a ella como tal, como madre, porque esa es la que dice escritura y todo es nuestra Siddhanta, y si estoy cometiendo la ofensa. Y su respuesta era que sí, que yo soy ofensor, que estoy cometiendo la ofensa. ¿Cómo que usted puede? Yo no puedo decir su nombre de ese devoto, pero quería saber su respuesta a esa misma pregunta. ¿Qué usted piensa? Porque esto ahora como que, entonces la dilema es si yo estoy en ese como que borde de etiqueta, ¿verdad? Con todo mi respeto, pero la otra persona no recibiendo eso o recibiendo eso negativamente. Y ese podría dar como ejemplo con Rupa Goswami, ¿verdad? Cuando él estaba riendo y pasó ese devoto, ¿verdad? Poquito así viradito, ¿verdad? Y él pensó que estaba riendo de él y se ofendió. Él tomó la ofensa, pero Rupa Goswami no estaba ofendiendo de él, estaba riendo de algo pasatiempo, te está viendo de Radha Krishna. Pero tomó la ofensa el devoto y afectó a visión de Rupa Goswami. Afectó eso. Entonces hay un ejemplo como que, aunque tú no quieres, tú no tienes esa intención de ofender, alguien cogió la ofensa y se considera ofensa. Esa es mi pregunta, si usted entiende, no sé si explico bien. Bueno, la mala noticia es que vivimos en Kali Yuga y prácticamente todo lo que sucede aquí es riña e hipocresía. Siempre estamos discutiendo, peleando, siempre hay un malentendido, siempre hay alguien ofendido, ¿no? Esa es la mala noticia y no sé si va a mejorar esa mala noticia. Es la realidad del contexto histórico en que vivimos. Ahora, por lo demás, yo creo que Prabhu estaría bueno establecer un consenso personal con esa persona, que se sienten y cada uno plantee su propuesta, su fundamento de por qué madre, por qué Prabhu, y traten de llegar a un acuerdo de partes entre ustedes en esa relación, porque cada relación es distinta. Por ejemplo, yo estoy casado y tengo 3 hijas. Entonces, mi esposa me llama por mi nombre, pero ninguna de mis hijas me llama por mi nombre. Todas mis hijas me dicen papá. Pero soy la misma persona, pero se dirigen a mí de formas distintas. Porque yo tengo relaciones distintas con esas 4 personas. Tengo distintas relaciones con mis hijas, tengo distintas relaciones con mi esposa. Yo reconozco todos esos nombres, reconozco mi nombre propio, personal, y también reconozco la palabra papá como que se están dirigiendo a mí. Y es un consenso que hay en mi familia. Mis hijas no me llaman por mi nombre, me dicen papá, y mi esposa no me dice papá, mi esposa me llama por mi nombre. Entonces, mi humilde recomendación, Prabhu, es que si usted tiene la posibilidad y la otra persona está dispuesta, estaría muy bueno que se sienten, charlen, que cada uno plantee su punto de vista
que usted intente explicar esto de que en realidad en la forma de la palabra madre, usted está siendo respetuoso o queriendo estar respetuoso, ser respetuoso, y ver si pueden llegar a un consenso entre los dos. Porque todas las relaciones son distintas. Hay mujeres que no quieren ser llamadas praús y prefieren el rótulo de madre. Y después va a haber mujeres que no les gusta el rótulo de madre y quieren ser llamadas praús. Entonces, es muy individual, es muy personal. Y por ahí tenemos que hilar más fino. Hoy hablábamos, ¿no?, de los aspectos sutiles de la etiqueta. Bueno, quizás este sea un momento para hilar fino en cómo nos vamos a dirigir los unos a los otros para que usted y esta devota tengan una relación espiritual de servicio sano. Pues si yo no tengo ninguna relación con ese devoto, Prabhu, yo no tengo, y no tengo tiempo para eso, como que es una clase, vamos a decir, es una devota mayor, ¿verdad? Discípulo de Prabhupada, y le dando clase ahí, Srimad Bhagavatam clase, y otro devoto se refiriendo a ella como Prabhu, porque aparentemente así le dicen, pero yo no soy de ese grupo, yo estoy como que viajando, yo vino a ese templo, y yo quiero ser, y yo como que refiero como madre. Entonces, ahora yo no como que tengo ni deseo, yo creo que ni tiempo, y ni es como que bien para ahora empezar a explicar mi posición y un debate y todo eso. Yo creo que si yo estoy siguiendo las shastras, ¿verdad? Sadhu Guru, Sadhu Shastra. Entonces, ¿usted no cree que ya esto como que ese le da como Krishna está en el corazón de cada uno? Y tú estás protegido por eso. Entonces, vamos a decir, si algún devoto viene y mañana y dice, mira, yo quiero que me digan que soy Mataji, porque yo se siento así. Y en realidad somos Prakriti, ¿no? Todos somos mujeres Prakriti por nuestra naturaleza. ¿Por qué me llaman Prabhu? En realidad, yo no soy Prabhu, yo soy una Prakriti, yo soy una naturaleza como que para que me disfruten Krishna. Por eso yo quiero que me llaman madre, Mataji. Entonces, que ahora yo tengo que, para no molestar a esa persona, tengo que como para complacer, ¿verdad? Establecer una así relación buena con él, con esa madre, ese Prabhu madre. Entonces, y tengo que como que buscar una manera para no ofenderlo. O solamente decir, ok, Hare Krishna y como que, no sé, Prabhu. Por eso, entonces, yo no creo que ahí tiempo y circunstancias que no permiten que tú tienes que bregar con en una situación individualmente con cada persona que tiene mal entendimiento. Tú yo creo que sigues Guru Sadhu Shastra y ya, y entonces, y después Krishna resuelve ahí por ahí. Entonces tu corazón está puro, está dentro, tu intención, pero no está ofendiendo a nada, pero tú estás siguiendo los Shastras, ¿verdad? Y si ahí quiere alguien que discutir sobre eso, debate, puede sentar y hablar de eso, está bien. Pero con cada persona así, individualmente, yo no creo que es posible. No, no, está bien. Había entendido que usted y la devota tenían como ahí una relación más cercana. Si es un hecho que no se puede dar esta conversación o no se quiere dar esta conversación, entonces mi humilde opinión es que usted simplemente, como usted está haciendo, le dice madre con todo respeto y punto final. Y si después en el futuro, algún día, se da la posibilidad de sentarse y charlar el tema, bienvenido sea. Pero mientras tanto, si, como usted dice, si su corazón es puro y usted está siguiendo Guru, Sadhu y Shastra, entonces Haribol madre, Hare Krishna madre y listo. Y Y sí, en otro sentido, sí Prabhu. quiero aclarar que es más polémico un devoto varón queriendo que le digamos madre que una devota mujer queriendo que le digamos Prabhu. Eso quedó claro, ¿no? No, para mí son igual, no sé, no vamos a hablar nunca a Madre Yashoda como Prabhu Yashoda, ¿verdad? Es como algo, Claro. como uno puede creer, pensar de eso. O Dimar, en vez de Srimati Radharani, Shriman Radharan, no sé, Radharani, algo Shriman. Es algo como que tan, no sé, como un bochorno, ¿verdad? En realidad, pensar para mí. No sé como otra Sí, en un persona, pero sentido, si vamos a lo etimológico de las palabras, quizás estoy así, tipo, pensando en voz alta, ¿no? La palabra Prabhu, que significa maestro,
etimológicamente puede también considerarse que una mujer pueda ser un maestro, pero la palabra madre es difícil de aplicar a un varón que Se está cortó. perdón, Hubo como No, yo escucho bien, yo escucho bien. Ah, ok. No, estoy diciendo que si nos podemos analizar también, y estoy así como hablando, pensando en voz alta, ¿no? Que cuando hacemos uso de las palabras, está bueno analizar la filosofía del lenguaje. La palabra prabhu, que significa maestro, o algún tipo de autoridad, algún tipo de docente, creo que es una palabra que en última instancia también se puede aplicar a una mujer, a no ser que creamos que las mujeres no son capacitadas para ser maestros o maestras. Entonces, en un sentido formal, se podría utilizar la palabra prabhu para una mujer. Ahora, la palabra madre para un varón me parece un poco más desacertada, porque el varón está incapacitado biológicamente para ser madre. Entonces, a veces, pero quizás no es Prabhu, sería Pravi, digamos. Pravi, Porque claro, Pravi, eso Prabhu es maestro. Vaishnavi. Y de todas maneras, Prabhu, y disculpa que interrumpa, pero que yo estoy diciendo, no, discúlpame, a mí me tenés que decir Prabhu. O sea, es como, nosotros no somos Prabhu, somos sirvientes. O sea, ¿cómo yo le voy a decir no, me tenés que decir amo? O sea, espera, que sos, viste, o sea, no hay ser humildad. Entonces, tenemos que decir que, o sea, somos sirvientes. O sea, decimos una cosa y después queremos que nos llamen con título. Entonces, eso no, el título que tenemos nosotros es de Das y Dasi, punto. Y el femenino de Prabhu es Pravi, Pravi. que nunca se usa. O sea, ve a la Kirti, tú viviste en la India, yo no sé si como 4 años. Y yo no sé. Prabhupada ha dicho que no, ni en India nadie dice. Prabhupada dice en la cultura védica dice que a una mujer que no es tu esposa, ¿verdad? Tienen que referir como madre. No dicen que tienen que referir como pravi. Esa es la cultura védica. Tal vez técnicamente podría decir, ¿verdad? Pero no dicen. Porque, y en realidad, ¿cuál es el problema? Que por qué uno piensa que madre es menos, algo menos que prabhu. En realidad, madre es, para mí, es más elevado. Para decir, si tú eres solamente mi, como que maestra, o tú eres mi mamá. Mamá es algo con tan respeto y amor uno tiene. Y eso también cosa de etiqueta para hombre, ¿verdad? Para hombre decir a una mujer prabi, o decir madre, es otra programación para hombre, para ver a esa mujer como a su madre, en vez de solamente algo impersonal, no como que menos. Y ahí puede ser una mala como que conducta de parte del hombre, ese como que atracción y toda esa cosa, ¿no? Una pequeña aclaración. Hay que tener mucho cuidado porque hay todo un tema también. Claro que nos podemos meter en muchos temas, estos son ramificaciones y cosas de esta, ¿no? Y todo, y no quiero tampoco meter algo que no tenga que ver, pero todo es como dijo Kirti, ¿no? Recién, que hubo mucho manejo en el pasado, entonces hacia las mujeres, hacia los niños y hacia devotos también, ¿verdad? Pero a veces la manera de luchar contra eso, de combatir eso, digamos, pero no es la correcta. Y yo que entiendo que hay un poco en todo eso, de un poco de esa contaminación feminista o cosas así, que a veces, no digo, a veces burdamente y a veces sutilmente se puede meter en ISKCON, como se está metiendo, y hace que lleve a todas estas cosas así. Entonces, es un poquito difícil también porque tú acabaste de decir de que somos familia y todas esas cosas, y tal vez tú y yo somos bien diferentes porque tú eres una persona bien filosófica, yástrica y todo eso, y yo soy más práctico, o no sé, ¿no? Digo, entonces somos diferentes, pero sin embargo, por lo menos a la distancia nos llevamos bien. Ya vemos que a la distancia Kirti no se lleva también con esa otra persona. Pero, Claro. o sea que, ¿ves? Entonces, y a veces pasa eso, pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas envueltas y ramificaciones por aquí, por allá y eso. Pero es como yo estaba diciendo, ¿no? O sea,
si no te busco otro tipo de asociación que le gusta que le diga madre y lo respeto, Manchacalpa, y tú por allá y yo por acá y así. Parece que cada vez vamos a tener que hacer más eso, y eso es un peligro porque nos estamos dividiendo. Creo que las autoridades, los GBC, van a tener que hacer algo referente a esto, porque si no va a traer complicaciones en las masas. En las masas hay a veces un poquito de diferencias, porque los grandes, como tú dijiste, tienen etiqueta y no se pelean. Pero ¿qué pasa con los que no tenemos etiqueta? Digamos, o sea, no es que no tenemos nada, ¿no? Pero tenemos menos etiqueta y nos peleamos, ¿no? O sea, tenemos más ego falso, más cosas así, ¿no? Buen punto. Creo que Prabhu de Baquiranda quería decir algo. No, Hare Krishna, perdón. Una pequeña aclaración. Escuché una clase de un maestro espiritual brasilero, el maestro espiritual de Giribaladari. Ay, no me recuerdo el nombre ahora. Damantari Maharaj, sí, perdón. Damantari Maharaj. Que él decía que Prabhu no tiene femenino. Es una pequeña acotación. Por eso las devotas quieren algunas que le digan Prabhu, ¿no? Porque Prabhu no tiene femenino. No es femenino ni masculino, es como genérico. Claro. Y se agarran por ese lado también. Es todo un tema decir Prabhu una madre, a mí no me sale. Y por ejemplo, acá en Uruguay ahora habría que decirle madre a un Prabhu, estamos al revés, y tuve una lucha ahí porque no sé cómo encarar ese tema aparte. Hare Krishna. Y bueno, es el desafío interesante del ISKCON en el siglo XXI, ¿no? Nos estamos atravesando por todas estas discusiones y las tenemos que tener. No nos va a quedar otra que tenerlas y charlarlas y verlas y solucionarlas. Solucionarlas como explicó Kirti Prabhu, Guru, Sadhu y Shastra. No solucionar las cosas filosóficas de acuerdo a mi propio capricho personal, ¿no? Si hablamos de filosofía, tenemos que guiarnos por Guru, Sadhu y Shastra, no es nuestra opinión personal. Tenemos que estar bien fundamentados teológicamente y, como explicaban recién, no dejarnos filtrar por ideas que no son espirituales dentro de una asociación espiritual. Mucho cuidado hay que tener. Pero debatir, hay que debatir y hay que ponerse de acuerdo. En la antigüedad también, ¿no? Los 6 Goswamis también debatían. Y de hecho, el primer Gaura Purnima, no sé si ustedes sabían, el primer Gaura Purnima, además de, por supuesto, celebrar la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, el primer Gaura Purnima fue una especie como de concilio Vaishnava, porque había muchas ideas distintas respecto al Bhakti Yoga de Chaitanya Mahaprabhu. Y distintos líderes en distintas partes de la India estaban predicando cosas distintas en base a la experiencia que habían tenido con Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en ese primer Gaura Purnima hubo líderes espirituales Vaishnavas de todas partes de la India que fueron al Gaura Purnima, el original, para en realidad sentarse y formar un canon, o sea, formar una idea general, básica, igual para todos, porque no estaban todos en la misma página. Y bueno, quizás ahora es un momento para hacer algo parecido.